Bueno, hermanos, por la gracia del Señor, continuamos en este día las lecciones que tienen que ver con todas estas serie de eventos escatológicos que están ya anunciados, profetizados en la palabra de Dios y que principalmente irán desarrollándose luego de que la Iglesia de Jesucristo sea quitada de la tierra. Pero en esta mañana nos toca considerar uno de los temas que tiene que ver con uno de los eventos de mayor importancia descritos en la palabra de Dios, profetizado muchísimas veces, principalmente para el pueblo de Israel, que tendrá un lugar muy importante en el mismo, pero también para la vida de la Iglesia, que también participaremos del mismo, y nada es lo que se ha dado a llamar y se conoce como el milenio. Los 1000 años sobre los cuales Cristo ha de reinar sobre la tierra. Y este milenio será textual y, como se dice, no se puede adaptar a otra manera. Hay algunos que cuando confunden las cosas, por ejemplo, dicen para el Señor 1000 años es como un día y un día como es 1000 años, pero en este caso no, son 1000 años exactos, pues corresponden a la semana de Dios, incluyendo los 6000 años anteriores en los que el hombre vivió conforme a su propio gobierno y desarrollando el mundo de maldad en el cual hoy todavía estamos y que va en aumento hasta que todas estas cosas concluyan. Y luego ha de surgir este reino de Cristo con el propósito principalmente de que el hombre pueda ver, observar y probar lo que hubiera sido de la humanidad si desde un principio se hubiese dejado guiar, gobernar y tener a su rey, a nuestro Dios, en todos los aspectos. Y por ende también, con este milenio, con estos 1000 años de gobierno de Cristo sobre la tierra, que es muy, muy amplio, no lo podemos abarcar verdaderamente. En libretos daremos algunas cosas muy puntuales, pero más que nada conceptualmente para que tengamos una idea general de lo que va a ser este reino de Cristo, este reino milenial. Y entre uno de los aspectos que tiene es que al finalizar este reino milenial, finalizará también todo lo que tiene que ver con los reinos de este mundo y aún los gobiernos de la tierra, pues al final de este milenio se establece el tribunal final de todas las cosas, o lo que se ha dado a llamar el fin de todas las cosas. Con el milenio se termina todos los gobiernos humanos de todos los tiempos, y aún con toda la humanidad finalmente llegará a su fin y se establecerán otras cosas que luego después los iremos detallando en la escuela dominical y en las distintas clases. Podemos leer un par de versículos. Uno está en Mateo 24, 14. Es lo que se ha dado en llamar el sermón profético. Y este sermón profético, entonces, en uno de los versículos, en el 24, capítulo 24, verso 14, nos dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
por testimonio a los gentiles, a las gentes. Entonces vendrá el fin. Debemos entender que este sermón profético no es una descripción correlativa con exactitud de los eventos, pues el Señor los fue dando un poco mezcladito, podríamos decir, para confundir a los indoctos. Pero este versículo, algunos lo atribuyen al fin de la dispensación de la gracia, pero tiene que ver principalmente al fin de todos los gentiles y que tiene que ver con lo que decíamos recién, con el fin de todos los tiempos. Ya es el final. Ya ahí se termina la historia de la humanidad, como se entiende, y se establece entonces el gran trono blanco, que en algún momento lo hemos mencionado, donde serán juzgadas todas las personas, desde el primer hombre que pecó y no se salvó, hasta los últimos que se han de salvar en este reino milenial. Otros versículos que así lo confirman, fíjense en el Apocalipsis 20, que ya se ha leído, pero lo volvemos a repasar, pues así lo afirma, y este es el sello justamente del final. Dice en el versículo 7, y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones. ¿De qué manera lo engañará? No se sabe. No está descrito en la palabra de Dios de qué manera Satanás va a engañar a las naciones. No dicen las Escrituras. Lo que sí se prueba es que, aunque principalmente en orden personal y en orden mundial y de las naciones, que no porque Cristo sea el que reine, va a haber una conversión en masa. O sea que toda la gente va a creer en Cristo por este resultado. Muchas veces pensamos que, bueno, en el milenio todo el mundo se va a someter y va a ser de Cristo. En realidad va a haber dos clases de personas muy bien definidas. Aquellas que se sometan voluntariamente al gobierno de Cristo, que va a ser un gobierno perfecto como nunca antes existió. Hoy día nos quejamos de toda suerte de gobiernos y toda suerte, y nunca se conforma a nadie. No hay quien esté de acuerdo con el que gobierna, sea el gobernante de turno, sea de una parte o de la otra. Siempre hay desconformidad. Hay gobiernos malos, gobiernos peores y gobiernos terroríficos. Y hay gobiernos que son un poco mejores. Pero cuando Cristo reine sobre la tierra, recordemos que Él regirá a las naciones con vara de hierro y con la espada aguda que sale de su boca. Por ende, va a ser un gobierno de perfección, donde no se va a tolerar ningún tipo de corrupción ni de desobediencia de ninguna naturaleza, ya sea en orden personal o de las naciones. Y entonces, esta rebelión que Satanás, luego de haber sido encerrado 1000 años, por supuesto, la deducción de eso es que todo lo que es la obra del pecado y la acción diabólica va a cesar en su accionar como lo está haciendo hoy y como lo hará después en la gran tribulación. Totalmente, Satanás será sujeto y encerrado por 1000 años y encadenado. Pero cuando sea suelto, así lo dice la palabra, saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Entiéndase, estas regiones, Gog y Magog, tienen que ver con los países de Oriente, principalmente con China, Rusia y sus satélites, sus países satélites, que se han de levantar inmediatamente contra el Cristo de las Escrituras, contra el Señor Jesús. Eso prueba que no significa que por más que se sometan, que lo van a hacer por temor a
al poder del Señor con que va a regir, que no va a ser con maldad, sino con justicia y con verdad, y entonces se levantarán en rebelión contra el Señor. Y esa rebelión prueba de que por más que el hombre esté bajo el gobierno de Dios, no significa que siempre lo acepte, ¿no? Puede estar sujeto, puede estar, pero no lo acepta. Y eso nos prueba que el hombre no cambia. Cuando toma una decisión espiritual, podrá vivir toda una vida y ni aún en el infierno se va a arrepentir de sus pecados. Eso que nos quede muy claro. Eso va en contra de los pensamientos de aquellos que dicen, bueno, cuando vaya al purgatorio, ahí se va a convertir, se va a dar cuenta que es distinto, va a clamar, pero no. El hombre que tiene un pensamiento en esta vida y se muere con ese pensamiento, no va a cambiar ni aún en la eternidad. Ni aunque conozca personalmente el infierno, no va a querer estar en él. Pero no por eso va a querer estar en el cielo de Dios. Yo muchas veces lo he dicho, una figura muy clara de un predicador muy famoso de otros siglos, pero que tuvo una luz muy importante en la predicación del Evangelio. Él decía, si por un instante solamente, por un instante de tiempo, Dios alterara el orden de las cosas espirituales y permitiera que un incrédulo, un rebelde, un malo, entrara al cielo, porque en definitiva lo cierto es que nadie quiere que el otro vaya al infierno, salvo que lo odiemos a esa persona y decimos ojalá que se pudra en el infierno. Pero a veces, perdónenme lo que le voy a decir, y esto no lo digo particularmente por nadie, sino por la observación que uno hace. Dice, bueno, pero debe estar en el cielo, porque era la persona más buena del mundo. Pero lo cierto es que si en esta vida no se recibió a Cristo como Salvador, no se aceptó a Cristo como Salvador, dice, esa persona no duraría ni 3 segundos en el cielo de Dios. No soportaría estar en la santidad de Dios. Por más que se le haya permitido. Y vuelvo a repetir, por eso existe el cielo de los rockeros, el cielo de esto, el cielo de aquello, el cielo de los otros, pero no el cielo que Dios establece en su perfección. Por lo tanto, hay una necesidad para que este milenio se establezca, y una de ellas es demostrar a través de los eventos naturales que han de suceder cuáles han de ser las bendiciones que perdieron los hombres por la transformación de las cosas que han de suceder cuando Cristo reine sobre la tierra. Y se lo ha dado a llamar también al milenio como el año sabático, donde todo ha de descansar. Actualmente vivimos en un mundo en guerra, permanentemente. No tengo ni idea en este momento cuántos focos de guerras o mini guerras hay en el mundo. A veces tenemos noticias de los lugares más importantes, pero hay otros lugares donde están permanentemente en guerra. Bueno, todo eso cesará. Todo eso cesará. Cristo se va a ocupar de que todo eso cese. Y por ende, el mundo como tal, la naturaleza y sus cosas van a surgir y a tener una transformación muy rápida. A veces nos sorprendemos esos lugares que han sido devastados, a los pocos años, cómo la naturaleza se ha vuelto a recuperar, con plantas, con animales, con cosas, aún en lugares donde ha habido explosiones nucleares, ¿no es cierto? Tal vez el hombre no puede vivir por la radiación, pero las plantas crecen, o sea, de pronto se vuelve todo un vergel nuevamente. Bueno, cuanto más cuando Cristo reine sobre la tierra. Podemos leer unos versículos en Isaías 61,
que todas las profecías, en verdad, hablan de estos eventos y son profecías que la mayoría se encuentran en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Recordemos que ya la Iglesia ha sido arrebatada y ha de tener otra misión muy distinta en el milenio. Y que van a tener un accionar muy directo, muy amplio y pleno durante esos 1000 años va a ser el pueblo de Israel. Que recuerden ustedes que el reloj se ha detenido en el trato de Dios con ellos, y luego que se retome esto, el trato de Dios con ellos, y cuando descienda Cristo, como hablaba nuestro hermano Alfredo la semana pasada, y ponga sus pies sobre el monte de Sión y se parta en dos, y de ahí cambie la geografía del Medio Oriente, y Cristo reine, Israel va a empezar a tener un reino distinto y un accionar distinto sobre las naciones. Fíjense en Isaías 61, es todo un capítulo que habla, y Isaías está muy completo en cuanto a profecías del milenio. Dice en el versículo 1, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, por cual me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a abertura de cárcel, y a promulgar año de buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a Sión a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto tiene que ver principalmente con el reino del milenio. Muchas veces se lo atribuye y se lo aplica al Evangelio de Cristo de este tiempo y sirve para evangelizar y no está mal. Pero la verdad es que son profecías específicas para el pueblo de Israel y el reinado floreciente que tendrán con Cristo como Rey, al pueblo de Israel. En el versículo, fíjense en el versículo 5, dice, y estarán extranjeros, apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro seréis dichos. Comeréis las riquezas de la gente y con su gloria seréis sublimes. Y este versículo también se atribuye, como todo el capítulo, a la obra de Dios evangélica y milenaria. En el capítulo 62 dice, por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no he de parar hasta que salga como resplandor su justicia y su salud se encienda como una antorcha. Entonces las gentes verán tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y nunca más en el 4, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más asolamiento, etcétera, etcétera. Y en el versículo 7 dice, ni le deis tregua hasta que confirme y hasta que ponga a Jerusalén en alabanza en la tierra. Esto nos habla de toda la obra que Dios va a hacer con Israel. Y en el versículo 12 dice, y llamarles han pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad buscada, no desamparada. Va a cambiar totalmente la visión que se tiene con respecto a esta nación en todos los aspectos, físicos y aún morales y espirituales, porque va a ser el Señor. Y recuerden ustedes que ellos se van a convertir en masa porque verán
al que traspasaron y harán llanto sobre él y se lamentarán y se convertirán por fin. ¿Esto por qué? También porque los más santos y altos propósitos de la creación y cómo Dios tuvo que obrar siempre para salvar todas estas cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas y para Él fueron hechas. Fíjense en Colosenses capítulo 1, esto ya dentro del Nuevo Testamento, pero nos habla de la obra de Cristo en favor de su pueblo y de todas las naciones. Dice en el versículo 12, dando gracias, Colosenses 1:12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la criatura, porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Y sobre todo esto, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, dice el 18. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Esto ya ahora también refiriéndose al lugar que ha de tener la iglesia, que después detallaremos rápidamente, y también para que Israel ocupe este lugar tan importante que decíamos que hasta ahora no lo ha podido ocupar por causa de las rebeliones, de las durezas de su corazón, ha sido perseguido, devastado muchísimas veces y hasta el día de hoy sigue siendo acosado. El otro día estaba mirando en un noticiero el último bombardeo que hicieron sobre Israel, sus enemigos, y es terrorífico realmente cómo viven, que de pronto el cielo se cubrió de una lluvia de misiles. En fin, vivir así de esa manera es espantoso. A veces nos da miedo el lugar en donde vivimos nosotros. Imagínense pensando que en cualquier momento se puede caer una bomba sobre nuestra cabeza. No es forma realmente. Bueno, ellos viven así ahora. Eso va a cambiar. Eso cambiará totalmente. Y aún aquellas naciones de alrededor, bueno, eso se va a terminar. Y en muchas de las escrituras se menciona a estas naciones aún tornándose a favor de Israel, de tal manera que serán bendecidas. También el milenio es importante para la Iglesia porque hoy verdaderamente a los creyentes nos toca sufrir y se cumple lo que dice en 1 Corintios 6, fíjense, en 1 Corintios 6, versículo 2, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Eso refiriéndose en cuanto a el trato entre los hermanos y aún también en cuanto a lo que hace al gobierno de la Iglesia. Pero la realidad es que Pablo acá está revelando por inspiración divina algo muy importante, que los santos, la Iglesia de Cristo, ha de juzgar al mundo. Y esto tiene que ver con el lugar que cada uno hace y realiza hoy en favor de todo lo que tiene que ver con la obediencia y el que es fiel
en lo poco, sobre mucho será puesto también. Y la realidad, vuelvo a repetir, es que los hombres, aún bajo el gobierno de Jesucristo, no van a cambiar, aunque vivan. Esto es terrible, ¿no? Y nos da la noción de lo que es el perverso corazón del hombre y que solamente puede cambiar cuando se convierte al Evangelio. No hay otra manera de cambiar. Mucha gente piensa que el hombre puede cambiar por la educación, por la cultura, por la sociedad, por los beneficios que pueda tener, pero la maldad genuina de un corazón no se puede cambiar sino solamente a través de la obra de Jesucristo. Y esto porque durante el milenio se va a tener todo. Lo que hoy el mundo proclama o desea sobre una verdadera justicia social donde todos estén bien, bueno, en ese tiempo se va a tener esa justicia social perfecta. No va a ser mal distribuida, va a ser una justicia correcta, o sea, que cada uno va a tener que trabajar por el pan como corresponde, pero no va a haber, como puede haber hoy, el abuso de los más poderosos sobre los más débiles, o de los pobres sobre los más pobres, en fin, todo ese tipo de cosas no va a existir. Pero sí va a existir una justicia social perfecta. No va a haber injusticia en ese sentido. Y aún así todo, el hombre no se va a convertir. Eso lo volvemos a repetir para que nos queden los que no creen. Sí va a haber quienes van a aceptar, van a creer y sus días se van a prolongar sobre la tierra en base a esa bendición de creer y reconocer y aceptar a este Rey genuino, verdadero, justo, santo, como es el Señor Jesucristo. Los judíos le erraron del principio porque ellos pensaban, esto lo hemos dicho muchas veces cuando hablamos del reino de los cielos, pensaban que Cristo venía a establecer en su primer venida, y siguen esperando todavía eso, que el Mesías venga a reinar, a poner equidad, que sean librados del gobierno de los romanos y por otro lado también darles prosperidad económica. Lo que no tuvieron en cuenta, lamentablemente, porque no profundizaron en el conocimiento de las Escrituras, porque Cristo les decía, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el testimonio que daban de Cristo era que Cristo tenía que venir a solucionar algo fundamental, sin lo cual no se puede lograr nada más. ¿Y qué es eso fundamental que tenía que solucionar Cristo? ¿Qué les parece? Por un lado la salvación del hombre, sí, pero para poder salvar al hombre, ¿qué tenía que solucionar? ¿De la esclavitud de qué? El pecado. Si no se soluciona el pecado, no se puede arreglar nada. Por eso le erraron los judíos, porque no consideraron en su ecuación, por decirlo de esta manera, este hecho tan importante. Mientras existe el pecado, no puede haber bendición de Dios. Eso en orden mundial, nacional, secular, matrimonial, personal. Mientras hay pecado, Dios no puede bendecir, no puede condescender con el pecado, no puede participar del pecado. Una persona que vive en pecado, hasta que Dios no se lo soluciona. Por eso mucha gente se desilusiona, que vienen, miren, soy sincero, y muchos a veces se dicen ser evangélicos, se acercan acá, quieren servir a Dios, quieren trabajar para Cristo, pero no quieren tratar con el elemento pecado. No quieren tratar con el elemento pecado.
quieren servir a Cristo conforme a su pensamiento. Y nosotros siempre decimos, primero hay que solucionar lo de adentro. Si no se soluciona acá, lo de afuera, aparentemente, y es triste porque a veces se hace tanto esfuerzo, el hombre hace tanto esfuerzo, que se ve frustrado por determinadas causas, y el Señor decía, juntáis en trapo horadado o en bolsillos perforados, porque todo el esfuerzo que se hace definitivamente se pierde. ¿Y por qué? Porque el pecado no tiene la bendición de Dios. Y en esto también tenemos que hacer esta observación, la importancia que es entonces esto y que Israel no lo vio. Sacó de la ecuación el tema, el problema grave que tenía el pecado. Ellos tenían que haber esperado al Mesías que los librara del pecado, del yugo del pecado. Sin embargo, bueno, lamentablemente lo mataron y esperan todavía que venga el Mesías y que harán pacto justamente con nada más y nada menos con el anticristo, y será un pacto con la muerte, que será lo peor que podían haber hecho, y Dios lo permite para que sean verdaderamente castigados en este sentido por su personal elección. Luego también debemos pensar que una vez solucionado el tema del pecado, entonces sí, Cristo puede obrar. Sí, Cristo puede obrar. Es como una enfermedad. Cuando se tratan los síntomas y no se trata realmente la causa que produce todos los malestares, ¿no? Y a veces eso requiere de una operación, requiere de algo más profundo, de estudio más, y ver qué es lo que está motivando de repente que suba la fiebre, que se descomponga, que tenga mal de estómago, que le duele la cabeza, los mareos. Esos son todos síntomas. Bueno, el Señor tenía que solucionar todo eso, y una vez que solucionó todo eso, entonces sí, el Señor puede, luego de la obra del Calvario, obrar todas las demás cosas que van a ser obradas. El juicio sobre la humanidad, hablando del milenio, y luego, de la gran tribulación, y luego de la gran tribulación, el milenio, la bendición. Recién ahí puede hacerlo, por cuanto Satanás fue vencido en la cruz del Calvario y el hombre tiene la posibilidad entonces de encontrar en Cristo el Salvador de su alma. Y también el hecho de poder gobernar desde Jerusalén todas las naciones del mundo. Esto es importantísimo también, por eso leímos ahí en Isaías, no vamos a volver a leerlo, cómo Jerusalén será enaltecida y engrandecida sobre todas las ciudades del mundo, porque Cristo reinará allí y demostrará entonces todo su esplendor, su poder y su gloria. Hay un detalle importante que es que todos los sacrificios se retomarán para los judíos, los sacrificios que hacían, ya no para hablarnos de Cristo y de lo que Él haría, sino en este caso a manera de adoración al Señor Jesucristo. Así está establecido en la palabra, se retomará el culto en el templo y entre ellos todo lo que tiene que ver con las ofrendas al Señor y el sacrificio que se hacían al nombre del Señor. Todo esto para glorificar el nombre de Cristo. En este milenio va a haber dos clases de servidores. Primero los creyentes, que ya descienden con Él, con un cuerpo transformado, glorificado y cuerpos espirituales. ¿Por qué hablamos de cuerpos espirituales? Porque así como existen los cuerpos animales, aptos para el alma y para vivir en esta tierra, cuando seamos transformados, vamos a ser transformados con cuerpos
aptos para vivir una vida espiritual, pero un cuerpo físico también. Eso, pero con características distintas, similares a las de Cristo, a las que Cristo demostró cuando vino. Y el trabajo de los creyentes en los días de Jesucristo, cuando Él reine sobre la tierra, va a ser el gobernar con el Señor. Por eso citábamos esa parábola que dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, en lugar de gobernar, por ejemplo, de darle un talento, le van a ser dados 10. Hablando de que el que es fiel hoy en lo que le toca hacer como creyente, bueno, desconocemos en lo que Dios nos va a poner. Pero lo cierto es que cada uno va a ocupar un lugar para asistir en este gobierno mundial que va a tener que tener una perfecta armonía y sintonía. No va a haber disparidad de pensamientos en el reino. Todos vamos a pensar conforme a la mente de Cristo. Por eso va a ser perfecto, porque no es como hoy que una nación piensa de una manera, otra de otra, otro sí, otra de no. Todo va a ser ecuánime y perfecto. Esto lo podemos leer en Lucas 19, verso 17. Lucas 19, verso 17, dice, y él le dice, está bien, buen siervo, pues en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Bueno, esto nos revela lo que va a ser verdaderamente, mucho más de lo que nosotros imaginamos o pensamos el privilegio que el Señor nos va a dar al poder reinar. Por eso dice, y reinaremos con Cristo por 1000 años. Es la acción y la ayuda idónea que Cristo necesita de la Iglesia. Gobernar sobre este mundo. También va a haber otro tipo de ayudantes y van a ser los del pueblo de Israel. Y esta es una parte importante que nos debe... Fíjense en Zacarías, capítulo 8. Miren, tomamos un texto de los tantos que hay, no es que con esto ya agotamos. Estamos viendo Zacarías, el que lo encuentre de la página, sí, Zacarías 8, yo no lo anoté. 9:45. Gracias. Zacarías 8, verso 23. Fíjense lo que dice. Podemos leer el 22. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén. Recuerden que Jehová en el Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Por ende dice, vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las gentes trabarán de la espalda de un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Esto se va a cumplir textualmente, ya sea que lo creamos o que no lo creamos. Esto es palabra de Dios, revelada, inspirada, escrita textualmente, sin error, sin contradicción,
y con vistas a lo que un día Dios va a hacer con el pueblo de Israel. Miren qué bendición, ¿eh? Hay gente hoy día que lamentablemente odia a los judíos y desea lo peor para ellos. Bueno, triste porque no se dan cuenta que nunca van a poder tener la bendición de Dios hasta que no cambien esa forma de pensar. Pero lo cierto es que ese día van a decir esto: Jehová está con vosotros, Dios está con vosotros. Y 10, dice, van a tratar de trabar de la vestidura. ¿Se acuerdan cuando el Señor andaba en los días de su carne y aquella mujer que estaba muy enferma quiso tocar el borde de su manto, ¿no? Y virtud salió del Señor. ¡Qué bendición! Bueno, en aquel entonces tal va a ser la bendición de estos hombres que van a ser convertidos. Porque eso es algo que nosotros tenemos que aceptar y creer, que un día ellos realmente se van a convertir al Evangelio y van a tener el mismo espíritu que tenemos nosotros hoy, pues ellos van a ser los encargados de llevar el Evangelio a las naciones, a la gente. La Iglesia ya no va a tener esa tarea, porque la Iglesia ya lo está haciendo ahora. Ya lo está haciendo ahora, por lo menos lo que lo hacen, ¿no? De una o de otra manera. Ya lo está haciendo ahora. En aquel tiempo, en ese tiempo, el judío va a ser el que va a llevar el Evangelio. Y el Evangelio es el mismo que se predica hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No hay otro Evangelio. Ese es el mismo Evangelio. Es notable esto, ¿no? Van a pasar las cosas, van a cambiar, va a haber catástrofes mundiales, va a haber caos en una época de la humanidad terrible como lo va a ser en la Gran Tribulación. Vendrá el milenio, vendrá el gobierno de paz de Cristo, todas las cosas serán distintas, todo va a cambiar, excepto la maldad del corazón del hombre, y mucho menos va a cambiar el Evangelio de Jesucristo. No que hay otro Evangelio, o como algunos dicen que hay otro Evangelio. No hay otro Evangelio. El Evangelio es el que hemos predicado. Y acuérdense de esto cuando estemos en esos días. Y escuchemos a los judíos predicar. Y les escuchemos predicar como nosotros hemos predicado. Qué gozo aún para la Iglesia. Qué satisfacción. Porque el Señor no engaña, no miente. No nos dice una cosa por otra. Lo que hoy sufrimos, mañana gozaremos. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Hoy sufrimos, hoy lloramos. Mañana todas esas lágrimas serán, dice, enjugadas y contadas por el Señor. Y ese día veremos. ¿Y cuánta satisfacción, hermanos queridos? Tal vez estoy soñando un poco, ¿no? Pero la realidad es que Cristo no engaña. Él no miente. Es el único que permanece eternamente fiel. Él no me miente. No me va a mentir. Si Él me dice que este es el Evangelio que salva, yo creo en este Evangelio. Y predico este Evangelio. Le guste a quien le guste, acepte quien lo acepte. No es por fuerza, no es por violencia. Es para el que quiere creer en Él. El que cree, bienaventurado. El que no cree, bueno, hágase cargo de su elección. El que obedece será bendecido. El que desobedece, bueno, la miro a mi hija que siempre me dice que tira. Bueno, el que desobedece tendrá que sufrir y hacerse cargo de su elección. Cada uno es forjador de su propio destino. Y finalmente, queridos hermanos, y ya con esto vamos a terminar, la naturaleza participa del milenio. Aún la naturaleza. El apóstol Pablo, dice que aún la creación gime a una, esperando la redención de los hijos de Dios.
¿no? Los animales, las bestias serán distintas. Va a haber lluvia de bendiciones, así lo dice la palabra. Son textos todos tan largos, lamentablemente, pero podemos leer, por ejemplo, en Isaías 30, y ya con esto vamos a ir terminando. En Isaías 30, por eso le decía, Isaías es un libro del profeta que habla tan claramente de todas estas cosas. Isaías 30. Después vamos a leer otro, miren, está todo. Sí, me quedé antes yo. Isaías 30. Fíjense, el 23. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando la tierra sembrares, y pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en anchas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, el cual será aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado subido habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que soldará Jehová las quebraduras de su pueblo y curará la llaga de su herida. Esto nos habla que no solamente la naturaleza terrestre, sino aún la extraterrestre, los cielos van a ser transformados. Por eso dice la Escritura, luego del milenio, que habrá nuevos cielos y nueva tierra. Y si nos maravillamos, el otro día decía una hermana que hace textos muy lindos, de paisajes que son hermosos. Bueno, Dios tiene algo más bello todavía que eso. ¿Cómo será? Yo creo que no hay forma. Algunos pintan algunos cuadros tan psicodélicos de cosas, pero es la mente del hombre, finita y débil, chiquita. Lo que hará Dios ese día, porque alguno dirá, podríamos decir, crítico, racionalista, sí, pero si la luz del sol aumenta 7 veces, mata a todas las plantas y la gente. Pero si la Biblia dice que va a aumentar 7 veces, es porque no va a hacer eso. Y el Señor sanará. Dios es poderoso y en eso tenemos que descansar. Basta de análisis racionalista. Tiene más memoria que yo, dice, está mejor que yo. Basta de ese pensamiento. Afirmémonos en lo que está escrito y revelado para nosotros, que es para bien, para bendición y para esperanza. Porque todo lo que nosotros hoy hacemos, aquel día tendrá su pago y veremos y podremos ver y creer. Qué tremendo, ¿no? Qué grande, qué glorioso. No lo podemos verdaderamente con palabras humanas describir. No podemos. No estamos humanamente. Carecemos de esa inteligencia para poder describir lo que Dios en su inteligencia tiene hecho para aquello. Esto ha sido hermoso y fabuloso, fantástico, hermoso, perfecto. Pero lo que Dios va a hacer después es infinitamente superior. ¿Por qué lo puede hacer? Porque es Dios. Y si hizo lo primero, puede hacer también lo segundo. Y si Él quiere, y no es porque yo lo sepa, pero si Él quiere puede hacer lo tercero también. Y así, infinitamente. Porque para Dios, ¿qué cosa?
nada es imposible. Que esto nos sirva a nosotros para humillarnos bajo su poderosa mano y someternos a nuestro Dios y creer lo que hoy nos está enseñado y revelado para nuestro bien. Un día gozaremos de mejores bienes y más perfectos. Mientras esperamos, gocémonos y alegrémonos, como dice la palabra, porque vienen esos días. Y gracias a Dios, porque tenemos revelada en la palabra estas cosas tan benditas, cosas que cada uno tendría que tratar de ahondar. Hoy hemos mencionado muy torpemente lo que ha de ser el milenio, muy torpemente, lamentablemente, por falta de tiempo y por falta de capacidad. Pero si cada uno de ustedes en humildad toma, voy a estudiar el milenio a la luz de la palabra de Dios y con sanos intérpretes de la palabra de Dios, no aquellos que divagan en sus pensamientos, sino los que se ajustan a lo que está escrito, y vamos a ver cuántas cosas están escritas para nosotros. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.